Estamos con nuestra queridísima Eugenia. ¿Vos te gusta que te digan Eugenia o María Eugenia? No, María Eugenia es cuando hacía alguna macana y... Claro, María Eugenia, vení para acá. Vení para acá que no te va a pasar nada, dale, vení. Claro, a mí también cuando me decían Enriqueta, listo, Claro, estoy ya en fue. el horno. ¿Y si no, cómo te decían? Queta, tetete. Tetete va. Era muy tiernis. Pero si no viste a Enriqueta, ahí ya sabías que había goma. Sí. Eugenia Krause es nuestra cocinera, maestra de cocineros, una capa total, hemos aprendido un montón. Si no viste los anteriores episodios de Eugenia en Ropa Sucia, yo te sugiero que vayas al Instagram. Claro. En los videos de IGTV están los bloques de Eugenia, nos enseñó sobre el cacao, nos tomate, la enseñó papa. sobre el mate, la papa. Hemos aprendido un montón. La yerba, el mate. El ají caliente. El ají Caliente picante. tampoco. El locro. Y hoy vamos a hablar, Euge, de arroz, ¿verdad? Del arroz, Contanos. que es algo que parece tan fácil y a la vez es tan complejo, ¿no? Ajá. El arroz nos llega a nosotros de mano de los jesuitas, al principio del 1900, en la época de la colonia, más o menos. El origen es chino, Ajá. se remonta ya a unos casi 3.000 años mínimo de cosecha. Y nosotros en lo que sería la era moderna tenemos el arroz y se desarrolla en lo que es la Mesopotamia argentina. Porque es un cultivo que necesita bastante cantidad de agua, Claro. es como que si se anegaran los campitos y ahí aparece el arroz. Entonces digamos que nuestra producción de arroz se extiende a lo que sería Corrientes, algo de Misiones, Entre Ríos, es nuestra zona arrocera. Ajá. Después, por ejemplo, a lo que es Perú, siempre me gusta contar, llega también de una forma interesante. A principios de 1900 empezaron a haber contratos de trabajo entre los propietarios de los campos y los chinos. Entonces vino muchísima inmigración china a Perú Mira. y con ellos traían sus sacos de arroz. Los contratos duraban 5 años y cuando terminaban sus contratos, siempre fueron muy buenos cocineros, o muchos eran muy buenos cocineros, entonces eran contratados por las familias de alcurnias peruanas o se ponían sus propios locales a la calle. Y de ahí nace la fusión de lo que es el chaufa o la comida chifa, que también es bastante famosa hoy en el mundo. Entonces digamos que es ¿Qué es la comida peruana? que es la comida peruana fusionada Perdón, con la comida ¿Qué china. es el chaufa? El chaufa es la comida peruana, Sí. nace en Perú, con los chinos que utilizaron la técnica china, pero con ingredientes peruanos. Entonces Mirá. una fusión perfecta entre una técnica y los ingredientes, que ya venimos hablando Sí, de ese de tiempo. fusiones. Esta vez vamos a hablar al revés, vamos a hablar de un producto que fue súper bien recibido por los americanos, pero que es de origen asiático. Claro, Como hasta para- ahora veníamos siempre Hasta hablando ahora de veníamos al revés, siempre de productos de origen de origen americano. americano y eso. Es un producto que se adapta súper bien, pero que a veces es complejo porque parece, compro la cajita y lo hiervo y mirá, me quedó todo pastoso y eso. Sí. Porque básicamente uno cuando compra arroz tiene que pensar qué es lo que quiere. O sea, no es lo mismo comerse un arroz chaufa o chifa que comerse un risotto. Claro. Entonces ahí los dividimos para hacer algo sencillo en 3 grandes familias. Arroz largo, de grano medio y doble o más gordo. El arroz flaquito lo podemos diferenciar como el arroz largo fino, que lo llamamos comúnmente, o podemos hablar del basmati o podemos hablar del arroz jazmín. Sí. Esos arroces, que acá son bastante más caros, pero que se consiguen, no solamente son largos y finos, sino que te estamos hablando de un perfume y de una textura que son únicos. O sea, cuando Ajá. uno cocina un arroz jazmín, que por lo general los mejores son tailandeses, en una vaporiera y abre esa vaporiera, siempre se cocinan al vapor, ahora voy a explicar más de técnicas de cocción, realmente pareciera que estamos en un campo de jazmines. O sea, tiene Ay, un qué perfume lindo. delicioso y son arroces muy ricos. ¿Qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta? Como ya dije, ¿qué es lo que yo quiero? El arroz tiene mucha cantidad de almidón. Ujú. Entonces, si yo quiero armar un arroz que se desgrane y que me quede suelto, lo que tengo que hacer es lavarlo. Ajá. El arroz se lava en agua fría, se va enjuagando varias veces hasta que el agua sale completamente transparente. Al principio me va a quedar de un color blanco pálido y de ahí lo voy a ir lavando cada vez más hasta que me queda suelto y de color transparente el agua. Esa agua de arroz la puedo utilizar para regar, para lavarme la cara, para lo que yo quiera, porque ahí tenemos bastante almidón, tenemos bastante nutrientes. Y después de ahí, por lo general, si es un arroz largo fino, es 1 taza de arroz, 1 taza de agua. Y a Ajá. olla tapada. ¿Por qué? Porque si yo pongo mucha agua, Sí. la hiervo y tiro el arroz y después lo cuelo, cuando lo estoy colando estoy tirando absolutamente todo lo bueno que puede llegar a tener el arroz. Ajá. Y me está quedando con el gusto a agua, básicamente. Yo lo hago, perdona, Sí. una de arroz y 3 de agua
destapado y Sí. cuando se evapora está. ¿Y vos haces el largo fino o el gordo? Yo hago integral en realidad, que le pongo 4 tazas de agua al integral. Claro, el está integral bueno. necesita mucha más cantidad de agua. ¿Por qué? Porque eso tiene su cáscara, tiene como es un arroz más duro, Pero es un igual es grano más conveniente duro. hacerlo tapado. No, vos lo podés hacer, si vos lo haces tapado, lo tenés que hacer con la cantidad de agua justa. Claro. Ahora, si vos lo vas a hacer así y lo vas a dejar de evaporar, está todo bien. Si vos vas a hacer un guiso y le vas a agregar 3 o 4 puñados de arroz para que el guiso espese y lo Sí. vas a hacer al aire libre y no lo vas a colar, está todo bien. Uno de los errores más comunes es meter el arroz y colarlo y descartar el agua. Claro. Vos la estás evaporando, Sí. entonces no hay ningún problema. Sí. Y aparte el arroz integral necesita más cantidad de tiempo. El arroz largo fino en 15 minutos tapado, lo tenés. El integral tal vez necesitas 22, 28 minutos para que el arroz se te haga. Sí, más o menos. Yo Más o claramente menos. lo estaba haciendo siempre mal. Siempre lo hacía hay varias destapado, con más agua y lo colaba. Claro, bueno, hay hay, varias maneras de hacerlo. hay varias maneras y, por ejemplo, después tenemos, cuando vas a hacer sushi, ¿por qué lo lavas? Porque yo necesito que se le vaya la mayor cantidad de almidón posible para que después, cuando yo haga el condimento y el tempero para que va a hacer el sushi, me quede dentro de todo suelto, porque si no me va a quedar un masacote Claro. pegajoso que es muy feo. Ahí tenemos otro tema. Hay una parte que el arroz parece sanito, pero el arroz tiene una bacteria en sí mismo que está inactiva cuando está sin tener contacto con el agua, que si yo hago arroz, lo enfrío y lo dejo fuera de la heladera, o lo dejo 2, 3 días en la heladera y después lo como, me puede caer mal al estómago. Ah, mira. Es muy común ese malestar. Por lo general es un malestar leve, no es algo grave, pero una persona que pueda llegar a algún tipo de inconveniente en los intestinos o algo así la puede llegar a pasar muy mal. Por eso es que los japoneses cuando hacen el sushi lo vinagran para matar esta bacteria que estoy Mirá. nombrando. Sí, yo le he sentido al arroz del sushi un lejano vinagror. Es una mezcla de vinagre, azúcar y sal. Entonces eso lo que hacía era, ellos podían tener su arroz 2 o 3 días para hacer el sushi, porque así nace, por eso nace el sushi, utilizar pescado fresco, arroz condimentado, listo, lo podían comer sin ningún tipo de problema horas después, digamos, de haberlo preparado. Espectacular. Por eso digo, a veces parece una cosa sanita, me hago un arroz con mayonesa, lo dejo todo el 25 afuera Sí. de la heladera o en la mesa del buffet y al Sí. otro día me quiero matar. Y te Bueno, morís. Y te morís, bueno, o morís. Antes de llegar al primero de año. Al sí, primero de año, pero que son cosas que uno tiene que tomar en cuenta porque a veces si listo, vas a hacer el arroz, lo comes enseguida. Si no, lo metes inmediatamente en la heladera y no lo dejas más de 1 o 2 días para que después lo puedas llegar a comer. Perfecto. Muy Así. bien. ¿Sigo? Sí, claro. Bueno, sí. después tenemos, como digo, el redondito, que es el que se puede utilizar para la paella, que por lo general se llama bomba, Ajá. que es como una perlita. Sí, me encanta. Se eso. consigue también en Mar del Plata, a veces es gracioso porque terminas gastando más cantidad de dinero en el arroz que en los mismos ingredientes para la paella, porque son arroces caros. El redondito, pues yo soy fanático del arroz y Sí. siempre caigo en las dietéticas se termina viendo el yamaní, el integral, el doble largo fino Sí. y el de sushi. Y no hay otros arroces amarrados. A mí me hay encanta dónde hay. lugares, que bueno, más hay arroz. lugares, yo te voy a decir un lugar que vos vas y tenés el calasparra, que incluso viene en una bolsa de tela, ese es el que es para hacer paella. Ahí cuando vos tenés que hacer la paella, por ejemplo, lo que tenés que hacerte es un recontramil caldo de lo que te guste. Pollo, pescado, lo que vos quieras. El azafrán, la sal, la pimienta, va todo en el caldo. Tenés que condimentar ese caldo y tomarlo y que realmente tenga un gusto increíble. Ajá. Agarras la paellera, metés si querés un poquito de morrón verde, lo que vos quieras de verdurita, pero tampoco mucha cosa, le tirás el arroz y lo anacarás. Anacarar quiere decir que con el aceite de oliva y la verdura que vos Sí. le pongas en crudo, cocinás ese arroz hasta que te va a quedar de un color blanco pálido, medio transparente. Y de ahí de a poco le empezás a tirar ese líquido bien condimentado. Y tenés que tener cuidado que la paellera durante toda la circunferencia esté burbujeando, que no es que esté solamente el centro Sí. burbujeando y que alrededor no. Sí. Si vos te quedaste corto de sal o le querés tirar el azafrán y eso a mitad de cocción, te va a quedar como alunarado, no te va a quedar de un color uniforme la paella. Por eso Ajá. tu condimento, tu espíritu tiene que quedar adentro del caldo. Y ahí vos lo vas agregando de a poquito a medida que se va cocinando. Por lo general es una taza de arroz y 3 tazas de agua. Vos tenés el caldo siempre hirviendo y lo vas tirando de a poco con toda la paciencia del mundo, vas dando vuelta, lo vas mirando, qué sé yo. Cuando vos ves que ya tenés el punto de arroz que te gusta, lo apagás, le pones un papel de diario como para que descanse, unos 5, 6 minutos, lo llevas a la mesa. Ahora, si yo quiero hacer un risotto, puedo utilizar un grano parecido, pero ¿qué pasa? Hago todo lo contrario. Le voy tirando también el líquido condimentado de a poco, pero lo voy removiendo todo el tiempo, para que ese arroz empiece a alargar cada vez más cantidad de almidón.
Cuando termino de hacer ese proceso, por lo general, le agregan manteca como para que quede muchísimo más suntuoso todavía. Ajá. Pero por más de que yo le agregue 5 kilos de manteca, si yo no hice ese proceso de ir manejándolo despacio, revolviéndolo, como acariciando, digamos, esa preparación en olla, no me va a quedar un arroz cremoso. Entonces estamos hablando del mismo producto con diferente técnica de cocción. El otro día vos hablabas, cuando hablaste de la yerba, que hablabas de las marcas más conocidas, lo Sí. mala que era esa yerba en relación a las otras, más naturales y más... Sí. ¿En el arroz es lo mismo? Sí. El arroz que conocemos todo, el que no se pasa, ese que es bueno, supuestamente. El arroz que no se pasa es un arroz parborizado o vaporizado. Yo te iba a preguntar sobre eso. Claro, lo que hacen es de fábrica, como que lo dejan en una temperatura de 60 grados por un tiempo, como para neutralizar ese grano, ese almidón, y después le dan una presión de vapor muy grande. Entonces lo que hacen es como que si ese almidón se gelificara, no sé cómo explicar, como que quedara encapsulado. Sí. Por eso cuando vos lo ves de aspecto lo ves más amarillento, lo ves como Sí, más brilloso. sí. Claro, vos ese arroz lo podés cocinar durante 5 horas, porque ya quedó encapsulado el almidón. Claro. A mí me da gusto a plástico. Sí, a mí también. Sí, no es me gusta distinto. para nada. Pero no es que tenga plástico, ¿se entiende? Es como que Sí, el sí, proceso sí. que le hacen es como cuando vos te compras un mejillón que ya está cocido al vacío. Sí. Lo bueno del mejillón es que esté crudo y que vos te hagas, se te Claro. abra y que te quede el juguito puro del mar adentro de la olla. ¿Qué temperatura tiene el agua en las Islas Galápagos? Le quiero preguntar algo que no sepa. Tengo la menor idea. Vamos a volver en un ratito contigo, Dale, sí. Euge, y seguimos con este tema del arroz que es súper interesante y que se ha sumado mucho a la alimentación nuestra. La calla chilena va con arroz, ¿no? Los brasileros. Sí. Comí Sí, sí, una sí. muy rica una vez. Sí, sí, sí. Ahora vamos a volver a hablar de todo eso. Y seguimos con la querida Eugenia Krause acá en la mañana de la radio. Seguimos, porque se nos está pasando el arroz, Eugenia. Se está Yo pasando el arroz. lo dejé en la olla ahí. Está evaporando el agua. Estábamos hablando del arroz, no se pasa, no se pega, no sé qué. El que a mí también me da la sensación de plástico. Pero es conveniente usarlo en preparaciones tipo las que tienen por ahí más tiempo de cocción, que, qué sé yo, un guiso más largo. Vos decís Lo no, que pasa que deja, no. No, sí, si no te queda otra y es el que estás acostumbrado a comer y eso no está mal. Ajá. Yo no lo elijo. ¿Pero por Bien. qué? Porque tardé años en aprender a cocinar un buen arroz, que no es fácil. A uno le parece que es una cosa sencilla, pero hay que estar ahí practicando y llega un día que te sale. Es Sí. así, como todo. Y viste que dicen que el arroz es o haces para que no alcanza o haces para todo el hacer barrio. 18. Siempre, Bueno, en realidad siempre es terminándole al un perro. puñadito por persona. Un puñadito por Un persona. puñadito por persona y uno extra por si cae una visita. Y ahí ya Bien, queda bien. bien. Pero sí, supuestamente sí. Y es lo que le digo, no conviene tener mucha cantidad de arroz en la heladera por esto. Que Sí. no es que te va a matar, pero que te puede llegar a agarrar una indigestión complicada y no da. Si voy a hacer un risotto, Sí, ¿cuál es el arroz que se recomienda para el risotto? un grano medio gordo. O sea, o un doble Carolina. Grano gordo. Un grano gordo. Algo que tenga mucho almidón. Soy la voz Doble Carolina. de la gente que no sabe lo que es el risotto. A ver, El risotto lo que es una preparación con arroz cremosa. Ajá. Entonces es como que vos te comieras un guisito de arroz, pero es súper cremoso. El risotto milanés, que es el más famoso, es cebolla, manteca, el arroz. A eso después se le agrega un caldo con bastante azafrán y bastante queso parmesano y manteca. O sea, eso sería un risotto bien. auténtico milanés. Con esa técnica lo puedes hacer de lo que vos quieras. A mí me gusta muchísimo con meterle un osobuco, por ejemplo. Un Claro. risotto con algo de carne de osobuco que me quedó. No- Champiñones, con hongos. con queda- hongos, con lo queda que vos buenísimo. quieras, pero simplemente un buen arroz con un poquito de manteca y queso ya queda buenísimo. O sea, Lo que no- tiene el risotto, perdón que me Sí. meta, yo te digo, por mi risotto debe ser una pedorrada, pero igual que tenés que estar haciéndolo todo Hay el que tiempo. estar revolviéndolo No es que vos justamente. lo dejás sirviendo No. y te vas. Claro. Tenés que irle agregando así. Pero ese es el truco. ¿Por qué? Porque yo quiero que libere ese almidón, Claro. que se amalgame bien, eso lo logro removiéndolo todo el tiempo y agregándole el líquido de poco. Al contrario de la paella, que tiene que estar quieta, Ajá. y voy girando la paellera para Muy que le bien. dé el calor por todos lados. Ah. No lo anda toqueteando y revolviendo, porque en cuanto lo empiezo a revolver, va a liberar el arroz. Ahora, si yo quiero hacer un arroz que no se quede esponjoso y demás, lo hago tapado, como habíamos dicho en Sí. el primer bloque. Sí. Después, los brasileros, ¿por qué tienen tanto arroz? Porque los brasileros lo reciben, o sea, en Brasil se recibe en la era moderna por toda la corriente africana que viene, Ajá. que es la misma corriente que también habita, por ejemplo, Colombia. Entonces, por eso los colombianos también tienen tanta cantidad Ay, sí, de arroz todo en el día su comiendo arroz. comida. Mira.
Había uno que era, te ofrecían el común Sí. o el de agua de coco, ¿puede ser? Sí, con Tito Té. Sí, muy ese rico. se hace, es el coco fresco, Sí. se abre y eso tiene como un agua. Sí. Esa agua la cocinas y el aceite de coco que hay arma como una especie de chicharroncito de coco. Ajá. Y ahí le meten el arroz Era y como con más eso dulce, lo arrancan. era más dulce, más Es riquísimo. delicioso. Sí, El yo Tito, siempre pedía ese. Sí. claro, el Tito Té vendría a ser el chicharroncito de coco que queda por la misma grasa de coco cuando vos tenés el coco fresco y sacás el agua de coco. ¿Hay en la alguna pizzería. comida más universal que el arroz? Porque posta Sí, sí, en en No. todo todos el lados. mundo. Yo creo que no, justamente lo que diferencian son las técnicas, también tenemos arroz negro, tenemos arroz salvaje, muchas veces se Eso te mezclan iba a preguntar. arroz verde. El arroz verde, por ejemplo, es algo que es bastante novedoso, no es que sea nuevo, pero yo, por ejemplo, acá no lo he visto nunca en Argentina todavía, que es un arroz que lo sacan directamente de la planta, es tan frágil que es o frito o con la mínima cantidad de agua, porque si no se te hace una pasta viscosa directamente. Ah, Yo mirá. compré uno así la otra vez que lo hiervo y me quedó tipo un puré. Ah, sí, El sí, puré sí. puede ser porque sea algún arroz tipo mochi. El arroz Compré uno raro, digo, dame ese. Viste, voy a probar Bueno, uno y el no me gustó. mochi, por ejemplo, que es el glutinoso, tiene muchísima cantidad de Era almidón, chiquitito. es una bolita súper Sí, chiquitita ese y, era. por ejemplo, es lo que se utiliza para hacer repostería. Ah, El pastel claro. de la luna, el mochi, que también es bastante conocido, y eso se hace con una masa a base de ese arroz. ¿El arroz con leche? ¿Qué El arroz lleva? con leche necesito también un arroz gordo con bastante almidón, no enjuagarlo. Ajá, no enjuagarlo. Y siempre también tenemos alrededor, para un litro de leche, como máximo son 400 o 350 gramos de arroz, no más. Perfecto. No hay que tenerle miedo, o sea, el arroz crece un montón. Entonces digo, con esto no me va a alcanzar, si me voy de mambo. Sí. Va. Esta vez no explicaste, y no sé si hay tiempo, Sí. cómo es la cosecha del arroz. O sea, dónde crece, cómo es la planta, si La tiene planta flor. es si- como un pasto, o sea, son pastos verdes súper puros y sale como una espiga, como si fuera una espiga de trigo. Ajá. Y ahí están los granitos de arroz. Ajá, pero eso es verdad que va sobre agua directamente. Es como que anegan los campos, arman como sistemas de acequias, ¿viste? Y ahí como que bastante anegado, necesita mucha cantidad de No, digo, como agua. es tan universal, debe ser bastante fácil el proceso, pues si no, no Acá, haría todo el mundo. claro, lo que sería en Argentina es la región mesopotámica. Sí. Sobre todo Entre Ríos y Corrientes tiene mucha cantidad de arroz. Hay arroces de muy buena calidad en Argentina, sobre todo de largo gordo, o sea, de 5 ceros o fortuna, que también se le llama. Ajá. Hay buenos arroces. ¿Y Incluso ese arroz salvaje que hay, que es... es un arroz negro, Sí. es una variedad de arroz también, que también con cáscara y todo, es Con muy cáscara. fuerte. Ah, mira. Por lo general está bueno mezclar un poco de arroz salvaje con un poco de arroz basmati. Ajá. Entonces vamos a tener el perfume también del basmati, la frescura de ese tipo de arroz, y el otro que es más chúcaro, es más fuerte, Ajá. es mucho más fuerte que te comieras un integral. Se consiguen esos arroces. ¿Engorda el arroz? Lo que engorda es el consumo exceso de almidón. Ajá. Entonces, si vos te comes un arroz, por ejemplo, si sos diabético, obviamente no está aconsejado el consumo de arroz, Ah, mira. salvo el integral, y dependiendo la cantidad dada por tu nutricionista. O sea, Sí. como que es lo primero que te prohíben, por la cantidad de almidón que tiene. Mira. Entonces, si yo voy a hacer un arroz, y obviamente voy a comer en proporciones justas, y eso no pasa absolutamente nada. Pero sí, si me la paso comiendo risotto, arroz con leche y todo eso, sí, por la cantidad de almidón que tiene. Yo no le pongo nada, ni sal. O sea, el arroz así seco, sin sal, sin nada. El sin arroz nada. seco así, si Me es buena encanta. calidad, es riquísimo. El arroz que también me gusta mucho es el arroz a la mexicana, que lo arrancan con un poquito de ajo, ahí le ponen el arroz para nacarar y después le ponen tiras de morrón. Ajá. Ah, mirá Y qué le rico. pican un tomate fresco también. Y en ese proceso de nacarado le ponen el tomatito fresco. El agua justa, se evapora, por lo general ahí se lo hago en olla de barro y queda súper rico. ¿El arroz con leche con qué ingrediente? Porque hace poco comía arroz con leche con una fruta glaseada, riquísimo. me parece. Arroz con leche Pero le ¿qué se le podés pone? poner una guarnición si querés, pero a mí me gusta el arroz con leche clásico con canela. ¿Se toma frío Claro. o se toma caliente? Tibio. Frío. Y Tibio está rico frío, también, pero tibio está bueno. Sí. Tibio te lo bajás también tranquilo. ¿Dulce de leche? No. Una Canela. buena, Está a mí me bueno. gusta con canela, me Helado. gusta meterle cardamomo también. El Sí. cardamomo es una especie que me gusta muchísimo y usada en su Justa en su- medida. Me gusta mucho el anís estrellado, polémico, Sí. porque el anís es un ingrediente, es un condimento polémico, pero usado en pocas cantidades, la verdad que también le aporta su gustito, y el estrellado es diferente al anís común. La galleta de arroz. Para el perro, para el gato. Para los enfermos. Para cuando no nos queda otra. No, A mí me gustan mucho los fideos de arroz, mirá cómo paso. Sí, me los gustan fideos de mucho arroz, los fideos sí. de arroz, me gustan mucho los fideos de arroz, sobre todo platos como el pad thai y eso, que son fideos de arroz largos, son de más o menos unos 4 o 5 centímetros, me encantan.
Me gusta el arroz frito. Hay fideos muy, muy, muy finitos de arroz que se cocinan friéndolos, entonces se arman como unas pelucas gigantes, esos arroces me gustan. Y la galleta, si no me quedo pero no es que, si vos lees el paquete, la cantidad de hidratos de carbono que tiene una galleta de arroz, mirá con carbón la mandó, me voy y me como una galleta marinera. Lo que pasa es que tiene eso, la galleta de arroz tiene eso, que vos decís, bueno, esto con esto adelgazo. No. Pero como 60. Claro. Porque te comes una y es como... Lee el paquetito de atrás y te vas a dar cuenta. Lee el paquetito de atrás también del supuesto verde dietético. Sí. Uno se cree que porque está verde, porque tiene una hojita, porque tiene toda una carita de contento, y no. Y no. No es así. Yo, si me dejas en una isla desierta 5 años solo con galletas de arroz, no las como. Mirá lo que No. Ahora hay unas me que son dedico a hacer saborizadas. patitos, las revuelvo, ¿no? Y ese choco de arroz, no. Pero hay una saborizada que, No. viste, cuando la quieren arreglar la cagan más. Sí. Con gusto No. medio dulzonas que decís... Me tiro al agua y empiezo a perseguir tiburones. No. Después las croquetas es conveniente cocinar el arroz antes y se hace con arroz viejo. Ay, no me salen No nunca las metan el croquetas arroz de arroz. hacer croquetas con arroz crudo, Se no, me señora. desarman Claro. todas, no logro No, a mí no. la La fusión. consistencia, la Croqueta te la tenés que ayudar con un poquito de almidón o con un poquito de harina, como para que, viste, haga así. Y siempre conviene, por ejemplo, meterle verdura rallada cruda. No tanto cocida o pasada de agua. Bien, ¿sí? bien. Entonces ahí te va, la verdura cruda también te va, y amasalo, o sea que vos lo... se haga una que sea una pasta. pasta, que Bien. sea una pasta. Y esa pasta con aceite caliente ya está. Eugenia Krause, la encontramos en las redes sociales como @lacocinadeeugenia. Es una capa, es una genia, como ya lo pueden comprobar los que siguen nuestra columna. Y la gente te puede hacer preguntas, Me puede hacer te puede preguntar. consultar. Es accesible, es humilde. Sí, Se dice eso. Sabe bocha. Hace chistes también. Como te das cuenta, sabe bocha de cocina. No es estas chantas que hay ahora, viste, que, mirá, yo te cocino. No, la tipa sabe de lo que está hablando. Buscas @lacocina de Eugenia y ahí la seguís y vas a aprender un montón de cosas. Eugen, muchísimas gracias. Placer. El jueves que viene nos vemos de nuevo. El jueves nos vemos de vuelta.